Buenos días a todos, hermanos. Feliz sábado. Siempre es un motivo de ilusión y de agradecimiento al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra con todos vosotros. Lamento que de nuevo volvamos a las restricciones comarcales y que muchos de vosotros, de los que estabais normalmente asistiendo los sábados aquí en la iglesia, tengáis que, quedaros en casa y verlo por otros medios. Yo creo que todos soñamos, ¿no?, con ese día de que todo vuelva a la normalidad, de que podamos tener controlado este virus, que las vacunas sean efectivas al 100% y que podamos normalizar esta situación, que podamos volver a reunirnos en la iglesia cada sábado con prudencia, ¿no? Estoy muy contento desde que hemos empezado el ejercicio, orgulloso de poder formar parte de todos los equipos que estáis ofreciendo lo mejor de vosotros, vuestro tiempo, vuestra dedicación, vuestra ilusión, vuestros dones, para honra y gloria del Señor. Entiendo que la situación es complicada, que no podemos planificar prácticamente nada con previsión ni a largo alcance. Tenemos que ir sobre la marcha y nos tenemos que adaptar a las limitaciones y a las restricciones que hayan en el momento. Pero con ganas y con ilusión seguimos trabajando para nuestra sociedad también, para nuestra comunidad religiosa. En estos momentos especiales de adoración estoy profundamente agradecido al servicio de diaconía. Gracias a ellos podemos estar aquí y nos podemos seguir reuniendo. Al servicio de megafonía, también al equipo de música, porque gracias a ellos podemos adorar, alabar al Señor de una manera pues también especial. Hay un versículo bíblico que también está en el libro de Juan, el capítulo 14, que ha leído nuestro hermano Haroldo, que me llama profundamente la atención. Está en el versículo 27 del libro de Juan, capítulo 14. Y dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La palabra paz se ha utilizado durante siglos y las personas la han deseado y han luchado por ella. Si yo os preguntara aquí en esta mañana a cada uno de vosotros, ¿cuántos deseáis tener una vida de paz? Seguramente todos me diríais que sí. Y es que deberíamos liderar una vida de paz, pero no la paz que el mundo nos ha hecho creer, sino a la paz que hemos sido llamados como cristianos, como discípulos de Jesús. Shakespeare, es curioso que este personaje no quería la paz entre esas dos familias, entre los Capuleto y los Montesco. Pero yo creo que cualquier ser humano desea la paz, anhela la paz para él, para su hogar, para sus seres queridos. Jesús incluso dijo: mi paz os dejo. Una de las cosas maravillosas, sorprendentes, dulces que encontramos en la palabra de Dios es que el mismo Jesús, momentos antes de ser crucificado, torturado y crucificado, él anhelaba solidificar esa paz, ese gozo y la fe de sus seguidores. Esa era su preocupación. En este versículo también, cuando profundizamos en él, nos da a entender que solo mediante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es cuando encontramos esa paz a la que hemos sido llamados. A la vez, este versículo puede ser complicado de entender, porque observamos que en la misma vida de Jesús, el hecho de que el Espíritu Santo estuviera presente en él, no observamos esa paz que tanto anhelamos, esa paz que nosotros comprendemos. Nosotros entendemos por paz cuando hay ausencia de guerras, ausencia de problemas, de conflictos, una vida pacífica.
sin complicaciones. Pero en Jesús observamos algo totalmente diferente, algo contrario. Observamos que el hecho de que el Espíritu Santo estuviera en él era un motivo determinante para no tener esa paz que nosotros conocemos y anhelamos. Vemos a un Jesús inquieto, luchador por la verdad, un Jesús que estaba en contra del sistema político, religioso y en contra del capitalismo. Luchaba por un mundo más justo, por la igualdad, por los derechos de las personas, por la salvación de todas las personas. No observamos esa paz en Jesús que nosotros tanto anhelamos. Si analizamos la paz de Jesús, no queremos ese tipo de paz. Pero si analizamos la vida de los discípulos, tampoco tuvieron esa paz que nosotros tanto buscamos y anhelamos. Hay otro versículo que es paradójico, y cuando me refiero a paradójico, me refiero al hecho o expresión que aparentemente es contrario a la lógica, que lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36, y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y hay otro versículo también intrigante, que tiene cierta complejidad, que incluso muchos oradores, muchos predicadores no lo utilizan, en el mismo capítulo, en el versículo 37, y dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Suena fuerte, ¿verdad?, este versículo cuando lo lees. Los discípulos amaban sus vidas, amaban sus familias, anhelaban la misma paz que nosotros tanto buscamos y tanto reclamamos. Pero ellos pusieron el reino de Dios y su justicia en primer lugar. El Espíritu les daba conciencia, les revelaba la verdad, y esa verdad, dice la palabra, que trae espada. Luchar por la verdad, compartir la verdad, el camino y la vida, les ocasionó muchos problemas, hasta el punto que algunos de ellos perdieron su vida también. El versículo nos explica y nos hace una advertencia de: cuidado si amas más a tu familia y a tus amigos que a Jesús. Pero eso no quiere decir que no ames a tu familia, que desatiendas a tu familia, todo lo contrario. Jesús también en su palabra nos lo dice, que debemos amar a nuestra familia, darlo todo por nuestra familia. No nos está diciendo eso, nos está diciendo: cuidado con las decisiones que tomas en tu vida. Cuidado con tus prioridades. ¿Amas más a tus bienes, tu dinero o tu trabajo que a Jesús? Entonces perderás tu vida. Y cuando se refiere a tu vida, se está refiriendo a una vida plena y eterna. Jesús fue claro al anunciar que encontraríamos dificultades en nuestro caminar, en nuestra vida, y que estas dificultades nos apartarían, nos distanciarían de esa paz que el mundo conoce. Ante esas dificultades, Jesús nos anima a lo siguiente: recuerda que yo estoy contigo siempre, a tu lado, que no estás solo, confía en mí. Jesús te anima a actuar, a que no te quedes quieto, porque tener paz no es un equivalente de ser pasivo, no es un equivalente a pasividad. Una cosa es paz y otra cosa es pasividad, que es algo totalmente diferente. Para Dios, ser pasivo no es ser un verdadero discípulo. En Google describe la palabra pasividad con aceptar lo que pasa sin actuar o resistirse. Para Dios, ser pasivo no es un verdadero discípulo. Gandhi defendió pacíficamente las protestas que hubo en la India. Una cosa es pacíficamente y otra cosa muy diferente, pasivamente. Que esto vendría a ser un sinónimo de indiferencia. Bueno, ya lo hará otro, ya lo harán otros. Para nosotros como cristianos, escoger la pasividad significa
que el Espíritu Santo no está intercediendo en nuestras vidas. Ignorar es ignorar el mensaje de la cruz, es escoger cada uno su propia cruz. Es decir, yo ya tengo mis problemas, yo ya tengo mis luchas, mis situaciones personales. ¿Tengo que salir de mi área de confort y luchar por otros motivos que no me benefician a mí en primer lugar? ¿Tengo que preocuparme por los demás? ¿Por lo que tú estás pasando? ¿Por lo que el otro está pasando? Hay un versículo que no solo lo deberíamos compartir en épocas navideñas y lo deberíamos tener presente en nuestras vidas. Lo encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Durante siglos la imagen de Jesús ha sido, tanto mediante cuadros, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, la cara, la figura de un Jesús bueno, paciente, tranquilo, como si nunca hubiera roto un plato, ¿verdad? Pero ¿realmente corresponde la naturaleza de Jesús con esas imágenes? Debemos entender a Jesús desde un principio. Y por eso os pido que en vuestras Biblias busquemos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Dice así, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí nos está hablando ya de la iglesia verdadera, del remanente verdadero, quienes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, un poquito antes. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta no fue una guerra de meras palabras. No fue una mera discusión de tú y yo que nos chillamos, nos decimos cuatro cosas y luego cada uno se va por su camino. Fue una guerra física. Fue una batalla donde Miguel y sus ángeles no mostraron pasividad ante la provocación de Satanás. Satanás fue el que inició la discusión, inició ese mal ambiente y esa rebelión en contra de Dios. Pero quien inició la guerra, hermanos, fue Miguel, el príncipe de paz. Jesús y sus ángeles fueron los que dijeron, basta, se acabó. Satanás no tenía ningún interés en iniciar una guerra que ya sabía cómo iba a acabar antes de que empezara. El cielo fue dividido en dos y Dios no podía permitir que dentro de ese reinado hubiera un cáncer que progresivamente se estaba escampando. En cualquier versión bíblica que vosotros cojáis, que vosotros utilicéis, fue Miguel y sus ángeles quienes iniciaron esa guerra. Y en los siguientes versículos, en el 8 y en el 9, describe al dragón y a sus ángeles cómo se defienden, pero que no prevalecen y fueron expulsados. Ahora Satanás y sus ángeles, aquellos a los que él consiguió engañar y arrastrar con él, siguen con las mismas acciones que desde el principio. El mismo capítulo 12 de Apocalipsis nos describe, hay moradores de la tierra, cuando fue Satanás expulsado a la tierra y sus ángeles, que el dragón, que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, lo que quiere es arrastrar con él también a los santos de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y a veces nosotros con nuestra indiferencia, nuestra apatía espiritual, nuestra pasividad, no somos conscientes de este gran conflicto en el cual estamos en el medio, justo en el medio. Me cuesta comprender cómo algunos piensan en un Jesús como un salvador pasivo,
Pero piensa, querido hermano, que cuando estés en dificultades, cuando estés en esas adversidades, en esas situaciones que te pueden, que ya no puedes más, desunión en la familia, en la iglesia, en cualquier ámbito, entiende una cosa, que Jesús no es un salvador pasivo, que se sienta y que mira el espectáculo. Jesús está deseando interactuar en nuestras vidas. Él quiere que confíes en Él y que tú hagas la parte que te corresponda y que confíes en que Él hará esa parte que para ti es imposible. Hay una canción en Inglaterra, The Prince of Peace, el número 10, que dice, en medio de la tormenta tú puedes encontrarlo. En tu luz encuentro paz, descanso. En medio del desastre hallo al príncipe de paz. Es una canción preciosa. Jesús dijo, os dejo mi paz y no como el mundo la da. No estéis asustados. Quizá hemos comprendido cuando leemos este capítulo que Jesús, mientras está preparando ese lugar para nosotros, Jesús desde el santuario, desde el lugar santísimo, que está intercediendo, pero quizá de una forma pasiva. Pero hermanos, Jesús está intercediendo, está actuando. Somos nosotros que mientras esperamos estamos con una actitud pasiva. Mientras esperamos que la promesa, mejor dicho, se cumpla. Y mientras, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos atentos a los problemas y a las dificultades por los que las personas están pasando? Las tormentas o pruebas siguen estando a nuestro alrededor y no podemos seguir ignorándolas. Los discípulos no estamos llamados a estar pasivos. Vosotros imaginaos, hermanos, soñad conmigo ahora por un momento, una iglesia abierta los 7 días de la semana, donde estamos ofreciendo nuestros servicios a la comunidad, donde estamos haciendo talleres de salud física, mental, espiritual, talleres de formación bíblica, donde cada uno de nosotros utilizamos nuestros talentos y nuestros dones al servicio de la comunidad, atención a las personas, dándoles alimentos, ropas, atención psicológica, sanitaria, espiritual. Yo no quiero una iglesia más bonita. Es que llevamos ¿cuántos años sin reformar Urgel? 30, 40, no lo sé. Es que quiero una iglesia más bonita, más luminosa, más... Yo quiero una iglesia más práctica. Salas polivalentes, donde podamos dar a conocer a Jesús, donde podamos ofrecer nuestros servicios a la comunidad. ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Si todo lo que hacemos es ir al trabajo, volver del trabajo, mirar los correos electrónicos, los WhatsApps, alguna vez sí que comparto alguna cita, algún link, alguna reflexión, pero depende a quién. Si nuestra vida misionera se ha limitado solo a eso, entonces no estamos experimentando lo que es ser un verdadero discípulo del Príncipe de Paz. Nosotros como iglesia observamos muchísimas injusticias a nuestro alrededor y a veces estas injusticias las vivimos en nuestra propia vida, en nuestra propia carne. ¿Qué actitud mostramos delante de estas injusticias? Por ejemplo, observamos una sociedad que en muchos aspectos discrimina. Una sociedad donde hay desigualdad, donde hay violencia de género, trata de personas, explotación laboral, violencia de los derechos humanos. Y sabemos que el Estado debe respetar, proteger y garantizar esos derechos. Pero que a veces se generan situaciones de injusticia social que son preocupantes. Vemos que hay conflictos sociales y miramos a otro lado. Miramos a otro lado. Vemos que hay desalojos forzosos de personas de sus hogares, que se quedan en la calle pasando frío, pasando hambre, y que no tienen ni siquiera esa atención sanitaria ni esos servicios básicos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia al respecto? Cuando digo iglesia yo también me incluyo. El primero, ¿qué estamos haciendo como iglesia al respecto? ¿Estamos pasivos y mirando hacia otro lado?
o de manera pacífica estamos mediando y nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento, con la Generalitat, dándoles un toque de atención de que hay muchas cosas que se tienen que cambiar y que nosotros somos los primeros que como Iglesia estamos dispuestos a cambiar, a mejorar nuestra sociedad. Me encantaría, y esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez con alguno de vosotros, que pudiéramos hacer, por ejemplo, un comedor social, al menos un día a la semana. Pensar en los días de invierno, esos días tan fríos que son anunciados. Abrir nuestras puertas para que esas personas sin techo pudieran estar aquí, calentarse, tomarse un chocolate caliente, unos melindros, mientras compartimos nuestra esperanza con ellos. ¿Cómo me gustaría pensar en todas esas cosas? Vosotros imaginaos este hall tan grande que tenemos, que pudiéramos cada día, por ejemplo, de 5 a 7, atender a los padres del colegio, hacer una granja vegana, y que esos padres pudieran tomarse un zumo natural con alimentos saludables mientras leen literatura nuestra. Poderle ofrecer conferencias a esos padres, poder hacer actividades para ellos y sus hijos. ¿Estáis soñando conmigo? ¿Compartís ese sueño conmigo? Si el discípulo ama al príncipe de paz, nunca se quedará impasivo, sino que actuará, mediará, intercederá, se mojará, saldrá de su área de confort y le permitirá al Espíritu Santo que le indique qué es lo que tiene que hacer. Luchará por un mundo más justo. Cuando yo decido abandonar el yo y decido abandonar esa pasividad en mi vida, me pongo en las manos del Espíritu Santo y Él me va a dar la capacidad y la sabiduría para saber hacer lo que tengo que hacer. Nos hemos vuelto insensibles a las necesidades y desgracias de los demás. Las series, las películas, los medios de comunicación nos bombardean cada día con guerras, con violaciones, con robos. Y al final, de tanto escucharlo, lo hemos normalizado. Es algo que ya no nos impacta. Y al final, ¿por qué nos va a impactar? ¿Qué puedo hacer yo para solucionar todo eso que pasa en el mundo? Pero Dios nos pide que seamos la diferencia de lo que el resto de la gente hace. Que no permanezcamos pasivos delante de ello. Y no hace falta viajar a otros países para interceder, para mediar, para estar activos. En nuestro propio país, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia comunidad de vecinos, en el trabajo, en cualquier ámbito, podemos ofrecer nuestros talentos y nuestros dones que el Señor nos ha dado. Él nos llama a usar todo nuestro talento y nuestros recursos para aliviar ese sufrimiento, incluso en aquellas personas que podamos llegar a considerar que son nuestros enemigos. Un discípulo inició su ministerio el 15 de noviembre de 1931 en Alemania. Su nombre, yo no sé si alguno habréis escuchado hablar de él, Dietrich Bonhoeffer. No sé, ¿habéis escuchado hablar? Un alemán ardiente, un pastor juvenil. Cuando él inició su ministerio, lo primero que hizo fue ir a la radio. Y cuando fue a la radio, vosotros imaginaos un momento donde está imperando el régimen de los nazis, Hitler, y él dijo en la radio: debemos estar atentos para que Alemania no empiece a idolatrar a sus líderes. Después de estas declaraciones, rápidamente él pudo notar esa presión social y política de todo lo que había dicho. Él quería la paz más que nadie. Él nunca escogió el camino de la pasividad. Decidió actuar. Su voz cruzó todo el país. Los cristianos que vivían en Alemania, incluidos los adventistas, le apoyaron con estas declaraciones. Él cogería los últimos 14 años de mandato de Hitler. Hitler, bueno, pues ya lo sabéis, era un líder, un dictador, era vegetariano, él fue muy idolatrado, él habló del progreso, de la nueva Alemania, de personas mejores que otras, ¿no? De selección de personas, esa raza aria. Y bueno,
En aquel entonces también había otro teólogo protestante, no adventista, que al encontrarse una Alemania deprimida a causa de la derrota de la Primera Guerra Mundial y esa depresión económica propia que existe después de una guerra, llegó a creer que Hitler sería la respuesta a la oración del pueblo alemán, o al menos para la mayoría de los alemanes. Y este teólogo, fijaos lo que llegó a predicar. El tiempo se ha cumplido para el pueblo alemán. Es gracias a Hitler que el Cristo, el ayudador y redentor, se ha hecho efectivo entre nosotros. Hitler es el camino del Espíritu y la voluntad de Dios para el pueblo alemán. Pero es que no solamente él predicó de estas palabras. Él era Hermann Brugger, era un pastor protestante, y otros llegaron a afirmar también que Cristo vino mediante Adolfo Hitler. Pero en el momento que Dietrich Bonhoeffer escuchó este mensaje, rápidamente se opuso a este mensaje. Y no solamente a él, sino también a los pensamientos y a las acciones de Hitler. Y esto le ocasionó muchos problemas. Fijaos que las iglesias de Alemania y Austria, en ocasión del 60 aniversario, al final de la Segunda Guerra Mundial, sus líderes llegaron a hacer publicaciones muy fuertes a nivel mundial. Uno de los artículos, y todo esto es literal, lo podéis buscar por internet, artículos que pidieron perdón por artículos que llegaron a publicar que de alguna manera no sancionaban ni los pensamientos ni las acciones de los nazis, ni de Hitler. Incluso algunos llegaban a parecer que estaban con un poquito en una sintonía y tuvieron que pedir perdón. Confesaron honestamente una falta en seguir a nuestro Señor, al no proteger a los judíos, y otros del genocidio de la época, ampliamente conocido como el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron exterminados. 6 millones de judíos. ¿Qué hacían los adventistas en ese momento? ¿Qué hacían todas las denominaciones religiosas en ese momento? Decidieron tener una actitud pasiva, mirar hacia otro lado. ¿Cómo podían convivir con esa injusticia? Pero Dietrich ya no podía más. Él, el pobre, hizo como un seminario clandestino donde enseñaba a otros pastores, al final se lo cerraron, al final dejó de tener una actitud moralista y dijo, ya no puedo más. Y al final se unió al servicio de inteligencia secreto y cuando él iba a hacer charlas por otros países, recopilaba información para derrotar ese régimen de nazis. Él ayudó a muchos judíos a huir de la muerte segura. ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? Si para ti una vida perfecta es tener una vida pasiva, tener esa paz, o sea, ausencia de problemas y no sufrir, entonces lo mejor que podemos hacer es mirar hacia otro lado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora es tiempo para que jóvenes y adultos unamos nuestros esfuerzos, nuestros talentos y nuestros dones que Dios nos ha dado. Que cuando veamos las injusticias que nos envuelven, podamos de una manera pacífica y mediante el Espíritu Santo hacer algo al respecto. Buscar la paz de Dios y no de la del mundo nos puede suponer problemas. Suponer pagar un precio por no ser pasivos y actuar. Pero ya Jesús nos avisó de que no iba a ser un camino fácil. Y en él vimos el claro ejemplo, un ejemplo vivo de no ser pasivo y de cómo reaccionaba delante de cada situación y el precio que él pagó de no callar y de actuar. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y nos llame para la lluvia tardía, nos advierte que tendremos que pagar un precio, pero nos anima
a estar animados porque la venida de Jesús es pronta. Hay una cita de la hermana White de los Hechos de los Apóstoles que habla y dice, uno tras otro, los primeros edificadores cayeron a mano del enemigo. Esteban fue apedreado, Santiago muerto por la espada, Pablo decapitado, Pedro crucificado, Juan desterrado. Y a pesar de ello, la iglesia crecía. Nuestros obreros tomaban el lugar de los que caían y piedra tras piedra se colocaba en el edificio. Así lentamente se levantaba el templo de la iglesia de Dios. Hoy me gustaría animaros a cada uno de los que estáis aquí, de los que estáis en casa también escuchando mis palabras, a que en este momento pudiéramos hacer un pacto, a que en este momento pudieras tomar tu cruz y te convirtieras en un verdadero discípulo del Príncipe de Paz. Especialmente cuando esto signifique salir de tu área de confort, de tu pasividad y luchar por la paz a la que hemos sido llamados. Debemos estar dispuestos a ver, a reconocer nuestros dones y talentos y a ponernos a disposición del Príncipe de Paz para lo que Él nos demande, en lo que Él nos necesite, para aliviar el dolor de otros, para erradicar las injusticias que vemos a nuestro alrededor y del mundo. Es por eso que en estos momentos me gustaría que nos pusiéramos en pie para orar al Señor, para pedirle que Él cambie en nosotros aquellas cosas que tenga que cambiar, que transforme en nuestro interior todas aquellas cosas que tenga que transformar para que seamos verdaderos discípulos del Príncipe de Paz, para que dejemos a un lado esa pasividad y esa indiferencia que a veces mostramos. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, en primer lugar y en mi persona, te quiero pedir perdón, disculpas, Señor, porque a veces no tengo una verdadera entrega, una entrega completa hacia ti, Señor, como discípulo. Porque hay muchas cosas que tengo que cambiar en mi vida para que se pueda producir esa entrega y esa conversión. Quiero ser un verdadero discípulo del Príncipe de Paz, Señor. Quiero ser una persona activa, quiero ser una persona pacífica, pero que a la vez esté pendiente de las necesidades de las personas. Quiero que mediante tu Espíritu Santo, Señor, tú me des esa capacidad y esa sabiduría para saber ministrar, para saber ayudar a los otros, para poderte dar a conocer, Señor, y para que muchos otros puedan disfrutar también de tu paz, de tus promesas, de esa vida plena y esa vida eterna que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, te quiero pedir de una manera especial por los aquí presentes, por sus familias, por sus situaciones personales, Señor, por su salud, para que ellos puedan sentir al Espíritu Santo en sus vidas, en sus hogares, cómo Él está intercediendo, cómo Él está transformando sus interiores, sus vidas, para que ellos puedan tomar una decisión y ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. En tus manos nos ponemos hoy, Señor, en este santo día de sábado, pidiéndote disculpas por todas aquellas cosas que nos distancian de ti, que nos distancian de nuestra obra, de nuestro ministerio que tenemos aquí para cumplir, Señor. Esperamos tu pronta venida, pero de una manera activa y pacífica. Yo, Señor, te lo ruego y te lo agradezco todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermano Marc, por la palabra de este sábado. Antes de pasar a recoger los diezmos y las ofrendas a través de los hermanos diáconos, que esas ofrendas estarán destinadas al presupuesto combinado, vamos a poder disfrutar de Merichel, a cargo de Merichel, de unos momentos instrumentales para la alabanza de Dios. Y después cantaremos el himno número 63 del himnario catalán,